Hola a todos, un abrazo virtual a la distancia y agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de conectarnos a través de este medio y tener un espacio de reflexión para aprender de la palabra de Dios. Quiero invitarte que podamos leer lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 2, versos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Déjame comenzar en este día contándote una historia. Hace muchos años, a inicios del siglo XX, era el año 1905, había un juego de béisbol. El bateador en turno se acercó al home, el pitcher lanzó la pelota, el bateador golpea la pelota con fuerza, la pelota sale rodando sobre el terreno de juego, pero para mala suerte del bateador, la pelota golpeó una piedra que estaba allí sobre el terreno de juego y se desvió exactamente donde estaba parado el primera base, quien simplemente levantó la pelota, hizo el out. El corredor enojado, por supuesto, fue directamente hacia la piedra y la pateó con furia, enojado. El primera base, para evitar que la piedra volviera a interferir en el juego, la levantó para tirarla, pero en el momento que la levanta, la observa por un momento, vio algo en la piedra que le llamó la atención y entonces en vez de tirarla, la guardó en su bolsillo. Por la noche, aquel primera base regresó al parque de béisbol, ahora con una linterna en la mano y una cubeta, y comenzó a levantar todas las piedras que encontró en el campo de juego y llenó la cubeta. Al siguiente día, llevó las piedras para que las revisaran a una joyería. ¿Y qué cree? Las piedras contenían oro, mucho oro. El primera base, sumamente emocionado entonces, llamó a dos amigos que tenían dinero y rápidamente trazaron un plan, se asociaron los tres y fueron y le ofrecieron una oferta para comprar el parque de béisbol. Fueron al dueño y le ofrecieron: vamos a comprar ese parque de béisbol, lo queremos. Y el dueño, sin pensarlo mucho, dijo: bueno, ¿quién me puede querer comprar ese parque de béisbol? Y lo vendió, claro. De esa manera, estos tres amigos se hicieron ricos. Lo que para ese corredor enojado, esa piedra representó solo un estorbo en el camino, para esa primera base descubrió que a través de esa piedra él se había convertido en una persona muy rica. Déjame decirte que en algún sentido esta historia de béisbol tiene un paralelo con la historia que el apóstol Pablo nos está presentando en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo nos va a decir que hemos encontrado en el camino, escuche, hemos encontrado algo que no merecíamos, pero lo hemos encontrado y quizá no nos dábamos cuenta, pero es importante que sepamos lo que hemos hallado. Y es muy importante porque cuando sabemos lo que tenemos, eso nos puede hacer muy ricos. Esto es lo que Pablo le dijo a los cristianos. Por tanto, acuérdense. Acuérdense es un imperativo. Acuérdense. Ahora, ¿sabes que la palabra acordarse que utiliza Pablo es muy interesante? Porque esta palabra no solo significa recordar algo, sino que implica recordar de memoria sin olvidar nada de lo que ha ocurrido en el pasado. Recuerda sin olvidar ningún detalle de lo que quedó atrás. Que no se te olvide tu pasado. No sé usted, pero la verdad es que cuando se trata de recordar, a veces eso es un ejercicio gracioso y en ocasiones un poco embarazoso, porque en ocasiones la memoria puede ser, como decimos coloquialmente, hasta traicionera.
No sé si le ocurre a usted, pero en mi experiencia en muchas ocasiones he querido recordar algún evento en el pasado y sencillamente no puedo. O en otras oportunidades veo a una persona y me digo a mí mismo, yo la conozco, la he visto en algún lugar, pero no la recuerdo. No recuerdo quién es, mucho menos su nombre. O bien me ha ocurrido en más de una oportunidad que alguien viene, me saluda de forma familiar y pienso en mí mismo, ¿quién es esta persona que no puedo recordar? ¿No le ha ocurrido a usted? Eso pasa en la vida cotidiana. Ahora, déjeme decirle algo. Se nos pueden olvidar algunos eventos, rostros de personas y relacionarlos con sus nombres. Pero como cristianos hay eventos y personas, hay eventos, sucesos, detalles que deberíamos recordar muy bien, no deberíamos de olvidar. Y de eso se trata el texto que hemos leído. El apóstol Pablo nos va a animar que recordemos dos cosas, dos asuntos maravillosos que en ese tiempo en el que nos toca vivir, en un tiempo donde parece que no hay esperanza por ningún lado, hasta hay un pesimismo, un fatalismo que se respira en el ambiente, son valiosos para nosotros como cristianos. Primero que nada, el apóstol Pablo nos va a recordar y nos va a animar a que recordemos, oye José, oye cristiano, no te olvides, número uno, no te olvides lo que no eras en el pasado. No olvides tu pasado, pero en ese pasado no olvides que no eras. En otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda lo que no eras, dice Pablo, haz memoria. Ahora, hablando de memoria, recordemos un poquito estas ideas que Pablo está diciendo, tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento y en la cultura judía. Según Génesis capítulo 17, la señal de que alguien pertenecía al pueblo judío y por lo tanto al pueblo de Dios era la circuncisión. En Génesis 17, eso comenzó con Abraham, y así de ahí en adelante todos los judíos eran circuncidados y por lo tanto herederos del pacto de la promesa, la presencia de Dios, la provisión de Dios, los cuidados de Dios. Ahora, los gentiles no se circuncidaban. Eso implicaba que por definición un gentil al no ser circuncidado no era parte del pueblo de Israel y no podía gozar de todos los beneficios espirituales que Dios les proveía como nación. Claro que los judíos en ese sentido eran únicos y se enorgullecían de que a través de la circuncisión ellos eran parte del pueblo escogido. Pero los gentiles no. La circuncisión era señal del pacto entre Dios y los judíos. Los gentiles estaban alejados de Dios, no eran. Los gentiles estaban espiritualmente alejados porque no estaban circuncidados y por tanto no pertenecían al pueblo de Israel. Estar bajo el pacto de la circuncisión era muy importante. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que Dios le dio a la nación de Israel su bendición, su protección, su amor especial. De hecho, el salmista en el Salmo 147 dice, versos 19 y 20, Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, ellos no los conocieron ni se han enterado quién es Dios. Y el salmista termina diciendo, aleluya, nosotros sí. Los judíos no tienen ese privilegio, nosotros sí. Y los judíos se enorgullecían de ello. Ahora, los judíos en el paso de los años, al observar que los gentiles o habían gentiles que tenían interés en ser parte de esta bendición de ser judío, los judíos crearon algunas categorías para introducir de alguna manera a los gentiles al judaísmo y crearon dos categorías. La primera es lo que se conoce como los prosélitos. Estamos hablando de gentiles que estaban enamorados del judaísmo, lo abrazaban por completo, se circuncidaban,
aceptaban todas las reglas de la ley judía y entonces ellos pasaban a ser miembros hasta de una sinagoga, miembros activos. El segundo grupo o categoría eran los temerosos de Dios. Eran gentiles que se sentían atraídos por el judaísmo, se acercaban a las sinagogas, asistían a sus reuniones, guardaban ciertas fiestas judías, pero no se circuncidaban. No, no se circuncidaban ni aceptaban las reglas de las conductas judías en todos los detalles. Los temerosos de Dios, por supuesto, no eran considerados como judíos y eran considerados como una especie de prospectos para llegar a ser prosélitos. Ahora, tanto para los prosélitos como para los temerosos de Dios, siempre hubo una sensación de ser excluidos, una segunda o tercera categoría de judíos. Es más, cuando había una reunión en la sinagoga, aunque los prosélitos y los temerosos podían acudir, ningún prosélito, mucho menos un temeroso, podía ser un rabino, un maestro judío. No era posible. Tampoco ninguno de estos dos grupos podían leer el Antiguo Testamento en una reunión de la sinagoga. Es decir, los prosélitos podían ser miembros con ciertas responsabilidades, pero no había privilegios. Y los temerosos de Dios solo podían asistir, ni siquiera tener la oportunidad de hablar o hacer algo en la sinagoga. Lo digo de esta forma de manera más, digamos, coloquial. Si un temeroso o un prosélito iba a la sinagoga, literalmente tenía un letrero que decía escrito en letras grandes, no judío, no judío. Y los judíos podían identificar y saber que ellos no eran judíos. Ciertas responsabilidades, ciertos privilegios, pero en definitiva no eran judíos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. En aquel tiempo, eso es lo que no éramos. No éramos ciudadanos de Israel, no éramos parte del pacto de la promesa, no éramos personas que teníamos esperanza, no teníamos a Dios. Vivíamos sin Dios. Quiero invitarte a que repitas esto conmigo. Antes de ser cristiano, yo vivía perdido. Antes de ser cristiano, yo vivía perdido. Antes de ser cristiano, yo no tenía esperanza. Antes de ser cristiano, yo no tenía esperanza. Antes de ser cristiano, yo vivía lejos de Dios. Antes de ser cristiano, yo vivía lejos de Dios. Esta era nuestra realidad. Antes de ser cristiano, yo, José, vivía perdido, no tenía esperanza, vivía lejos de Dios y no tenía la bendición del Señor. Nunca lo olvides. Esto es lo que no éramos. Ahora, Pablo dice, recuerden bien lo que no eran. Recuerden cómo vivían sin Dios para poder traer a su presente todo lo que Dios en Cristo Jesús les ha dado. Hay que recordar lo que no éramos, perdidos, sin Dios, como ovejas sin pastor. Pero también hay que recordar lo que ahora somos. ¿Qué somos? Dice el verso 13, ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es una maravilla. Ahora en Cristo, estábamos antes lejos, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos. Estábamos lejos, ahora cercanos. Pongamos atención en dos frases. Ahora en Cristo Jesús. ¿Sabes que esta frase en Cristo es una expresión muy común en el pensamiento del apóstol Pablo? Por ejemplo, él dijo en una ocasión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas, cuando estábamos sin Dios, pasaron. Pero ahora, todas son hechas nuevas en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo. Claro, sin esperanza, sin Dios, perdidos, hay condenación. Ahora en Cristo no hay condenación. Colosenses capítulo 3, verso 24 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Cristo, en Dios. En Cristo es la nueva esfera de vida que los cristianos vivimos. En Cristo describe esa área o lugar de bendición que Dios nos ha introducido. Antes no éramos, pero ahora podemos disfrutar de una nueva esfera, de una nueva etapa, de un nuevo estado en la vida. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hemos sido introducidos a un asunto que antes no podíamos disfrutar. Observe la siguiente frase. En otro tiempo estabais lejos. Ahora has sido hecho cerca por la sangre de Cristo. Antes lejos, ahora cerca. Antes lejos, ahora cerca. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de un cambio de posición. Lejos, cerca. Sin Dios, con Dios. Perdido, salvo. Sin esperanza, con esperanza. Esto es posible porque en Cristo Dios nos ha dado una nueva posición. A lo suyo vino, dice Juan 1:12, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les dio la posición, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Antes no, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora en Cristo tenemos algo diferente. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, versos 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes enemigos, lejos, sin esperanza, perdidos. Ahora hemos sido cambiados a una nueva posición y en Cristo nos hemos reconciliado con Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo al inicio de este capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No éramos, pero ahora somos hijos de Dios, tenemos una nueva relación con Dios, una nueva posición delante del Señor. Ahora sí somos y gozamos de la bendición y la presencia de Dios. Que quede claro, esta nueva vida que tenemos no es por la circuncisión. Y no es necesario ser prosélito o ser temeroso de Dios para tener la bendición de Dios. Es la sangre de Jesús que fue derramada por ti y por mí, lo que redime a cada persona, lo que me conecta con Dios, lo que nos salva, lo que nos permite tener una relación libre con el Señor. Lo que me reconcilia con Dios es lo que Cristo Jesús hizo en la
cruz. Cuando le decimos que sí a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, es que entonces podemos experimentar el poder y la presencia de Dios. Primera de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que somos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, quien nos dio esa ciudadanía, el Señor Jesucristo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que creen y le reciben, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Eso soy ahora, hijo de Dios, una nueva posición, una nueva relación, una nueva esfera de vida. Ahora puedo decir que en Cristo Jesús soy inmensamente rico. Aleluya, aleluya. Termino con una historia que dice que una pareja de inmigrantes noruegos decidieron migrar a Siria. Y bueno, como noruegos, al llegar a Siria, para tratar de mantener su identidad, siempre expresaban en casa y afuera con la gente su orgullo de su herencia por ser noruegos. Y él y ella siempre decían, mi esposo y yo somos 100% noruegos. Un día el esposo va a trabajar rebosante de felicidad y le dice a sus compañeros, mi esposa va a tener un bebé y va a ser 100% noruego. Y se la pasaba diciendo eso todos los días. Mi esposa va a tener un bebé y va a ser 100% noruego, 100% noruego, 100% noruego. Un hijo 100% noruego. De repente una mañana el esposo llega a trabajar todo triste, desanimado, deprimido. Y entonces a un compañero le preguntó, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y aquel varón noruego dijo, es que ayer fuimos al doctor con mi esposa y el doctor le dijo que va a tener un hijo sirio, no va a ser noruego. Y el compañero se quedó pensando y le dijo, ¿cómo que sirio si ustedes son noruegos? Y el esposo respondió, es que el doctor dijo, señora, usted va a tener un hijo de cesarea. Oh, dijo el compañero de trabajo, estás confundido. Seguramente el doctor dijo que tu esposa va a tener un hijo a través de la cesárea. Cesarea es una ciudad de Siria. Esa es otra cosa. Qué confusión, ¿verdad? No se confunda. En un mundo sin esperanza y en caos, usted y yo como creyentes podemos sonreír y con firmeza decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 100% cristiano, 100% hijo de Dios, 100% en Cristo, 100% reconciliado, 100% vida eterna, 100% para siempre con Dios. ¡Qué maravilla! Nunca lo olvides. Esto es lo que somos. Gracias, Jesús, porque lo has hecho posible por tu muerte en la cruz del Calvario y porque resucitaste al tercer día. Ahora puedo ser llamado Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.